Muy buenos días, mi nombre es Katy Pereira, participante del doctorado en gerencia de la Universidad de Yacambú. En esta ocasión compartiré con ustedes una síntesis de los métodos de investigación que se han caracterizado el día de hoy. Comenzaré mi disertación enfatizando en que existe pluralidad de métodos para producir conocimiento científico, sin haber supremacía de uno sobre otro, sino por el contrario la complementariedad entre ellos. En la actualidad, tal y como lo señala Cerda 2000, justamente uno de los problemas más comunes se presenta a la hora de elegir el método, porque este a su vez forma parte de un número limitado de paradigmas, estudios epistemológicas y escuelas filosóficas. Ese volumen y diversidad resulta abrumador y tiende a desconcertar al investigador. Sin embargo, por medio de la caracterización que se ha hecho de los métodos, es posible trazar una ruta específica para abordar los temas de investigación. Procedo entonces a mostrarles las diferentes caracterizaciones que hay en los métodos existentes. En primer lugar tenemos el método hermenéutico, el cual, según las normas UNI 2007, es un trabajo interpretativo que se realiza con el propósito de observar un fenómeno y buscarle significado, por medio de la interpretación rigurosa del proceso comunicativo de los sujetos estudiados. Para Baeza 2002, este método sugiere un posicionamiento diferente de lo usual, pues este trata de asumir una empatía profunda con el texto, generando así un doble coeficiente de incertidumbre. Porque por un lado tenemos la interpretación del autor del texto y por el otro lado la propia interpretación del investigador. A este fenómeno lo denominaron significados latentes. De esta manera, entendemos que el proceso de análisis hermenéutico está en permanente apertura, producto de la actividad reinterpretativa de la que es fruto. De manera que todo análisis hermenéutico está enmarcado dentro del paradigma interpretativo, lo que sugiere que el investigador no solo se quedará con el texto, sino que se requiere de la voluntad de él para trascender las fronteras del texto a interpretar. Entre las principales características del método hermenéutico tenemos que éste concibe que el ser humano por naturaleza es interpretativo. Por otro lado, el círculo hermenéutico es infinito, pues no hay una verdad absoluta, sino que expresa su propia verdad. La verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa. La hermenéutica, por otro lado, es desconstructiva. Esto quiere decir que expresa que solo desconstruyendo la vida, esta puede ser reconstruida de otra forma diferente. En el método hermenéutico no existe método científico y el individuo no puede ser separado del objeto. La aplicación de este método en investigaciones en el campo de la gerencia es muy relevante, gracias a que a él se hacen estudios que surgen a partir de las diferentes realidades que se presentan en los contextos sociales en los cuales la empresa forma parte de un todo inseparable. Seguidamente tenemos el método fenomenológico, el cual se orienta al conocimiento y comprensión de las realidades posibles, a ser captadas únicamente desde el marco referencial interno de los sujetos bajo estudio, que las viven y las experimentan. Es además una forma de estudiar la vida humana. Se dice que las estrategias utilizadas en este método proporcionan datos fenomenológicos a través de la hermenéutica,
son a su vez estrategias empíricas y materialistas, ya que recurren a la observación para obtener datos empíricos de primera mano de los fenómenos. Y por último, estas estrategias tienen un carácter holístico. Entre las principales características que destacan de este método está su campo de acción es el de los fenómenos o experiencias reales. Su método y filosofía varía dependiendo de la rama del conocimiento en que vaya a ser aplicado. Este método presupone acercarse al fenómeno sin ningún prejuicio. Este método busca una síntesis entre el objetivo, que es el fenómeno, y lo subjetivo, que es la conciencia. Por otro lado, permite la empatía al permitir ponerse en el lugar del otro. Y por último, sus resultados tienen vigencia en un tiempo y lugar específico. Este método puede utilizarse en distintos campos gerenciales y aspectos de la vida, especialmente para evaluar y mejorar las condiciones de trabajo en oficinas y empresas y también al elaborar planes de capacitación, entre otros usos. El método etnográfico. Este es el método que describe, interpreta y explica la cultura y el comportamiento de grupos específicos humanos, cualquiera sea su naturaleza. Así que permite entonces reflexionar constante y críticamente sobre una realidad específica, asignando significados a lo que se ve, a lo que se oye y lo que se hace, desarrollando aproximaciones hipotéticas y reconstrucción teórica de la realidad. Las características más notorias de este método son que la observación es participante, ya que la persona que investiga se desplaza hacia el lugar de los hechos. Por otra parte, los datos analizados proceden siempre de entrevistas y notas de campo que el investigador toma in situ. Los datos que se recogen se hacen de manera naturalística, es decir, sin ser previamente planificados por el investigador. Y por último, otra de las características es que el tratamiento de los datos se realiza a través del análisis cualitativo. Este método es usado también en el área gerencial para el abordaje de temas de cultura organizacional, los cuales cada día adquieren mayor relevancia en el ambiente de las organizaciones. El método del interaccionismo simbólico. Este método se encarga del estudio y la explicación de los diferentes tipos de interacción que tienen los individuos en una sociedad. Se desarrolla según tres premisas. En primer lugar, el ser humano orienta sus actos en función a lo que esto significa. El significado de las cosas surge de la interacción social que cada uno tiene con dichas cosas. Y por otro lado, los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona. La principal crítica que ha obtenido el interaccionismo simbólico es lo relativo a la subjetividad de los resultados, pues los detractores de este método opinan que el primer contaminante de la investigación es justamente el propio investigador, ya que se aleja de tener datos objetivos y generalizadores. Las principales características que marcan a este método son que este considera que el ser humano no es un organismo que reacciona, sino que solo responde a la influencia de factores. Este método es un enfoque realista del estudio científico del comportamiento y la vida de grupos humanos. A su vez, este permite enfrentarse a un mundo empírico susceptible de observación y análisis. Finalmente, este permite formular proposiciones
respecto a dichas relaciones. Este método presenta a la sociedad una especie de aislamiento espacial y temporal. Es comúnmente usado en el área jurídica porque es el área en el que se pretende estudiar las interacciones y los hechos en conjunto. El método de la teoría fundamentada. Este quinto método se puede decir que es uno de los más usados. Está orientado a la generación y verificación de teorías a partir de los datos empíricos que proceden de la realidad o de un fenómeno social bajo estudio. Este método permite articular en el desarrollo de la investigación la identificación del contenido de la representación, las relaciones entre sus elementos y la determinación y control del núcleo central. Las principales características de este método son que las condiciones o consecuencias no están aisladas, la distinción entre lo micro y lo macro es artificial, y las condiciones y consecuencias se dan en conjuntos y se asocian de diferentes maneras. Por otro lado, la acción-interacción no se circunscribe a los individuos per se, ya que pueden darse en las naciones, en las organizaciones y en mundos sociales, aunque sean los individuos quienes la representan. Adicionalmente, este método tiene como procedimiento fundamental para el análisis de los datos el método comparativo, y este es llevado a cabo en dos momentos, un momento descriptivo y un momento relacional. Es un método muy usado en las investigaciones concernientes al ámbito gerencial y empresarial. La investigación, acción participativa. Este método de investigación conceptúa a las personas como sujetos partícipes, lo que antiguamente era considerado como mero objeto de investigación por el método tradicional, estando estas en interacción con los expertos investigadores en los proyectos de investigación. Este método rompe la dicotomía sujeto-objeto de investigación y se genera así una unidad, es decir, un equipo de investigación que está integrado. Por tanto, la teoría y el proceso de conocimiento son esencialmente una interpretación y transformación recíproca de la concepción del mundo, del propio ser humano y de la realidad. La meta en esta investigación-acción participativa es lograr que el sujeto de la investigación sea autogestor del proceso de conocimiento, del proceso de autoconocimiento y transformación de sí mismo. Las principales características de este método son que toma en cuenta los problemas y las necesidades por los cuales atraviesa el grupo de personas. Además, vincula la reflexión con la acción, y promueve la comunicación entre todos los participantes. Este tipo de investigación se realiza al servicio de la población sujeto a estudio, para resolver sus problemas y necesidades, y para orientarlos en su vida. Además, el grupo de personas que la llevan a cabo también se involucra en el proceso de investigación. Este método es muy usado por las organizaciones empresariales con enfoque moderno en la administración, los cuales llaman la atención sobre la necesidad de la participación y del compromiso de las personas en la sociedad interconectada. Por último, tenemos el método llamado estudio de casos. Este método consiste en una descripción y análisis detallado de las unidades sociales y está orientado hacia la comprensión profunda de una realidad singular.
Los estudios de caso pueden ser descriptivos, interpretativos o evaluativos. La principal característica de este método es que las investigaciones son particularistas, son descriptivas, son heurísticas ya que descubren nuevos aspectos de un tema específico y son inductivas y en base a ellos se elaboran hipótesis y se hallan nuevas relaciones. En la gerencia, este método permite la obtención de información relevante a partir de la exploración y el análisis de contextos exitosos y de fracasos empresariales, contribuyendo así con el desarrollo y la ventaja competitiva. En la actualidad se han identificado 3 razones por las cuales se consideran los estudios de caso como modo de investigación viable en la economía de las empresas. Estas razones son: el investigador puede estudiar a la empresa en su estado natural, aprender de dicha situación y generar teorías a partir de ella. En segundo lugar, permite al investigador responder al cómo y al por qué. Esto quiere decir que permite comprender la naturaleza y la complejidad de los procesos. Y por último, este representa una manera apropiada de investigar en un tema en el cual se han desarrollado pocos estudios anteriores, es decir, es exploratorio. Otras modalidades de estudio de casos son los estudios institucionales, observacionales, las historias de vida, los estudios comunitarios, el análisis situacional, la microetnografía y los estudios de casos múltiples. Dicho todo esto, para cerrar la presentación, debo mencionar que considero que quienes nos iniciamos en el campo de la investigación, quizás por desconocimiento o por carencia de un marco epistemológico, tendemos a concebir el método científico de una manera muy mecánica, sin reflexiones críticas, desconociendo las bondades y las posibilidades de todo el método en su amplitud de opciones. Por lo cual, tendemos a utilizar el mismo método para múltiples temas de investigación, desconociendo y desconsiderando la pluralidad de los métodos de investigación. Este hecho es importante de ser identificado para no recaer en él. Esto es todo por ahora. Me despido deseando que haya sido de gran provecho la investigación que les he suministrado en esta presentación.